Si te gustan los brownies de chocolate y el cheesecake, esta es una receta que tienes que probar. Los cheesecake brownies son un postre delicioso y muy fácil que tú y tus clientes amarán. Hoy te enseño cómo hacerlo paso a paso. Aquí te dejo los ingredientes. Empezamos haciendo un brownie clásico. Entonces, el primer paso es fundir la mantequilla. Esta es mantequilla sin sal. Y para aprovechar el calor de la mantequilla vamos a fundir aquí mismo el chocolate y de hecho esto nos ayuda para protegerlo. Te recomiendo que uses así dos tipos de chocolate. Yo aquí tengo chocolate semiamargo y chocolate amargo. Así queda súper bien balanceada la receta. Yo lo llevo a fundir al microondas en intervalos de 20 en 20 segundos, removiendo entre cada intervalo, pero también se puede hacer en baño María. Recuerda que el chocolate es el principal ingrediente de este brownie, así que asegúrate de usar un chocolate de buena calidad, uno que esté rico, y es bien importante también que verifiques la caducidad, porque si está caducado, entonces eso puede afectar el resultado. Te recomiendo que uses ingredientes de la mejor calidad porque eso te garantiza que vas a tener un resultado de un postre delicioso. A este todavía le falta un poquito, así que me lo llevo al microondas. Y listo, tiene que verse así, ya no hay trocitos de chocolate y así de brillante. Ahora vamos a agregar aquí el azúcar. Igual, aquí tengo una combinación de dos tipos de azúcar, es el azúcar estándar y el azúcar moreno o mascabado. También te recomiendo mucho que lo hagas de esta forma. Si no encuentras de esta, se puede hacer con este, pero de verdad que este azúcar le aporta muchísima humedad y le ayuda mucho para que se haga esa corteza doradita en la parte de arriba. Las agregas así para que se combinen y vas mezclando. Y aquí no es necesario batir, o sea, con la misma palita vamos a ir integrando todo. Esta es la receta del brownie clásico que tengo ya en el canal, te lo voy a dejar aquí y también en la descripción. Ahí te fui diciendo más o menos la función de cada ingrediente y también te mostré una forma diferente de venderlos agregándoles toppings. Entonces, pues para que no te lo pierdas, pero de verdad que esta receta no falla. Ahora voy a ir agregando los huevos de uno por uno y seguimos integrando. Ya que integraste bien los huevos, se tiene que ver la mezcla así un poco más homogénea y ahora vamos a agregarle aquí café. Siempre me preguntan que si se va a saber a café, la verdad es que no, pero te va a ayudar para que se sepa más intenso el sabor del chocolate. Entonces, lo importante aquí es que no te pases de esta cantidad de líquido, que en este caso son 30 mililitros de agua caliente, y aquí yo le voy a poner 2 cucharaditas de café, pero se le pueden poner 3 perfectamente. Y simplemente, como es un café soluble, lo mezclas hasta que se disuelva perfectamente. Y me han preguntado mucho que si se puede omitir en caso de que le quieran dar a los niños. Se puede usar un café descafeinado, pero también se puede omitir. Pero de verdad que no afecta tanto porque es muy poquita la cantidad. Lo vamos a ir agregando aquí poco a poco. Ya se ve mucho más integrado y además huele delicioso el chocolate. Y ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Aquí tengo harina de trigo común, la de todo uso. También tengo cocoa y voy a añadir aquí una pizca de sal. Y vamos a ir integrando estos ingredientes secos poco a poco. Raspa bien las paredes y el fondo del tazón para que todo se integre perfectamente. Y ahora reservamos un poquito esta mezcla de brownie. Y como estos son unos brownies de cheesecake, unos cheesecake brownies, vamos a hacer ahora la mezcla del cheesecake. Aquí tengo queso crema. Si puedes tenerlo a temperatura ambiente, está súper bien. En caso de que se te haya olvidado sacarlo del refri, simplemente te va a costar un poquito más de trabajo integrarlo, pero está bien.
Y aquí yo lo estoy haciendo a mano, lo único que estoy haciendo es aplastar el queso crema para que quede pues eso más cremosito. Y si quieres lo puedes hacer también con batidora, como te mostré cuando hice el cheesecake brownie de Red Velvet, que está buenísimo. También te lo dejo aquí abajo. Tengo muchísimas recetas de brownie, todas están de verdad deliciosas y es algo que me gusta mucho. O sea, hacer brownies la verdad me encanta. Y también tengo receta de chocoflan. O sea, si quieres buscar alguna receta aquí en el canal, puedes buscar, por ejemplo, brownies con nueces, nivel delicia, y lo vas a encontrar. Brookies, que son estos brownies que llevan galleta, nivel delicia, y lo vas a encontrar. Tengo muchísimas recetas en el canal, así que no tengas miedo a explorarlo. Nada más pon el nombre de la receta que buscas y si ya la tengo, pues aquí va a estar. O sea, el nombre de la receta más nivel delicia. Y mira, así haciéndolo a mano, aquí esto ya se ve muy cremosito. Voy a ir agregando el huevo y sigo mezclando. Agregamos también el azúcar. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Yo estoy usando transparente, pero puedes usar de la normal. Y vamos a batir hasta que no queden grumos. Mientras estás haciendo tu mezcla de cheesecake, es el mejor momento para que vayas precalentando tu horno. Y yo aquí le fui aplastando para que se deshicieran las bolitas de queso, pero también puedes usar un batidor de estos. Y tampoco te agobies si te queda algún pedacito de queso, o sea, al final es queso. Entonces, ya que tenemos las dos mezclas listas, mira, esta quedó así súper cremosa. Ahora vamos a engrasar nuestro molde. Además de engrasar el molde, le pongo papel encerado y nuevamente vuelvo a engrasar por encima. Yo uso de este desmoldante en spray, es un desmoldante profesional, pero puedes usar cualquier desmoldante casero. Eso sí, es bien importante que engrases bien y que llegues hasta todas las orillas. Ahora voy a empezar a poner aquí la mezcla del brownie. Y aquí no vayas a poner toda la mezcla. Yo dejé más o menos un cuarto de la preparación porque la vamos a poner ahorita encima. Voy a empezar a esparcir y llegar bien hasta las esquinas. Por cierto, el molde que estoy usando en esta ocasión es de 25 por 25 centímetros. Y tiene 6 centímetros de alto. Una vez que has terminado de repartirlo, ahora vas a ir poniendo la mezcla de cheesecake súper deliciosa. Y aquí también vas tratando de distribuir la mezcla por todo el molde. Y ya que lo tenemos así, recuerdas que reservamos un poquito de la mezcla de brownie, pues ahora la vamos a ir poniendo encima. Si quieres hacerlo más decorado, lo puedes hacer con manga y si no, nada más vas a ir poniéndolo así. Y esto no tiene que tener una forma perfecta, entonces vas poniendo así pegotitos del brownie junto con el cheesecake y ahorita le vamos a dar ese efecto así como marmolado, va a quedar delicioso. Vamos a hacerle este efecto marmoleado, sé que los dos son correctos, pero dime cómo le dices tú. Y con la punta de un cuchillo vamos a irlo pasando así suavecito. Y ahora sí ya lo tenemos listo para llevarlo al horno. Lleva al horno precalentado en 180 grados centígrados y hornea por 35 minutos aproximadamente. Esto quiere decir que puede tardar unos minutos más o minutos menos, pero la forma en la que te darás cuenta si está listo es abriendo el horno y moviendo el molde. Si la mezcla se mueve mucho y al clavar un palito sale con mezcla, quiere decir que le falta cocción. Estará listo cuando ya no se mueva la mezcla. Puedes comprobar clavando un palito en una de las orillas del molde y este debe salir limpio. A mí me encanta hacer brownies porque son demasiado fáciles, se hacen muy rápido, pero esta es la parte difícil, cuando tienes que esperar a que enfríen porque ya estás ansioso de probarlos. Esta es la parte complicada, entonces déjalos enfriar dentro del molde unos 10 minutos, después desmoldas y ahora hay que dejar que enfríen completamente. Y fuera de eso, todo lo demás es demasiado fácil. Después de 10 o 15 minutos lo sacas del molde y retiras el papel de la base.
Yo me apoyo con otra rejilla para darle la vuelta y dejarlo enfriar. Si quieres puedes cortarlo con una raspa como esta cuando aún está caliente y vas a notar que te va a quedar un corte perfecto. Se siente un brownie muy suave y chocolatoso. Si te gusta más hecho puedes hornearlo unos minutos más. Solo ten cuidado de no hornear demasiado porque puede deshidratarse y podría llegar a sentirse más seco. Me encanta cómo se ve la combinación, además del cheesecake con el brownie está deliciosa. Queda muy húmedo por el centro y además está así bien chocolatoso. De verdad, este postre te va a encantar y a quien se lo des también le va a encantar. Ahorita te voy a mostrar más adelante unas opciones de cómo empacarlo si lo estás haciendo para vender o si lo quieres regalar así muy bonito. Y últimamente me han estado preguntando mucho por la cocoa o el chocolate que uso. Te los voy a dejar abajo en la descripción. Últimamente he estado usando mucho el chocolate de Mabaker y también la cocoa, entonces ahí te voy a dejar un enlace por si quieres hacer una compra de este tipo de productos. Este viene así, la marqueta completa, es chocolate oscuro, semi amargo y lo único que yo hago es cortarlo en trocitos para que se funda más rápido. Y aquí es bien importante que antes de que vayas a empacar tu brownie, siempre todos tus productos deben estar ya muy fríos. Este yo te recomiendo que lo dejes enfriando toda la noche para que se siente bien el cheesecake y todo. Y ahora mira, te voy a mostrar, esta es una presentación que puedes hacer para vender, por ejemplo, en cajitas. Ya te he mostrado en los otros videos de brownies, en cajitas más grandes, de forma individual en bolsita. Por ejemplo, aquí yo voy a meter 4 trocitos. Esta es una caja que mide 15 por 15 y lo único que hago es ponerle debajo un papel siliconado de este que contiene súper bien la grasa. Este trae un diseño, pero puedes usar el blanco. Aquí yo estoy poniendo 4 piezas de brownie que son las que caben en esta cajita. Tú decides el tamaño dependiendo la caja que encuentres. Lo ideal sería que consigas de este tipo de cajitas que vienen con ventana para que luzca mucho tu producto. O sea, más en este tipo de brownie que no es como normal, es así más atractivo por la combinación que tiene con el cheesecake. Pues me gusta a mí que se vea el producto porque es lo que tenemos que destacar. Y ya te imaginas si mandas a hacer una etiqueta personalizada y se la pones así directo con tu número de teléfono, entonces pues ya sería lo más. Listo. Y en cada video me gusta mostrarte diferentes opciones de cómo puedes presentar tus postres para vender. Entonces hoy tengo esta otra propuesta en la que voy a usar este papel, que es un papel especial para alimentos, no creas que es periódico. Viene así con este diseño de periódico o de papel así impreso, pero contiene súper bien la grasa y es especial para los alimentos. Entonces aquí ya lo único que voy a hacer es irlo envolviendo de esta forma. Hay de un montón de diseños, igual te dejo algún link abajo en la descripción. Igual le pones una etiquetita y a mí me gusta ponerle un lacito porque creo que se ve muy bonito, además que va así como con este estilo rústico que tienen los brownies. Y la verdad es que si no encuentras exactamente de este papel, puedes usar el típico papel con el que horneamos, ya sea blanco, hay otros que son como color café. De hecho, cuando hicimos los brookies te mostré cómo lo envolví con ese papel que se envuelve en las tortillas, entonces también se ve súper bonito. Ya depende de lo que tú vayas encontrando y lo que tus clientes estén dispuestos a pagarte. Recuerda también que cada detalle que tú le pongas a tus productos cuenta y tienes que sumarlo en el precio final. Si todavía no sabes calcular el precio de tus postres, eso es bien importante. Antes de que te decidas a vender postres, tienes que saber cómo los vas a cobrar. Y tengo un video donde te doy muchos tips o muchos consejos de cosas que tienes que tomar en cuenta para ponerle el precio a tus productos. Este video te lo voy a dejar aquí y también te lo dejo abajo en la descripción.
Mmm, de verdad es una receta a nivel delicia. Te recomiendo mucho que hagas estos cheesecake brownies porque están delichu y porque si los haces para vender, estoy segura que se te van a vender rapidísimo. Son muy atractivos por esa combinación del cheesecake brownie. No es el brownie convencional, aunque en general todos los brownies son perfectos para iniciar a vender porque es una receta que se hace rápido. No tienes que estar decorando, puedes anunciarla con tiempo así de hoy voy a hacer brownies para vender y estoy segura que tus amigos, tus familiares son los primeros que te van a empezar a comprar y te van a empezar a hacer pedidos. Igual te recomiendo que hagas pruebas en tu clima, en el lugar donde vives, de cuánto te van durando cada postre, porque tiene un comportamiento diferente, entonces ahí tú vas viendo, por ejemplo, aquí este postre lo puedes tener a temperatura ambiente, pero sé que en algunos climas que son más cálidos o más húmedos, pues tienen que estar en refrigeración. Y especialmente los brownies son un postre que nunca falta en las cafeterías, así que también por ahí te puedes iniciar en llevar tus postres a restaurantes o cafeterías que ellos no se dedican a hacer más que los cafés o las comidas y pues es otro ingreso, otra opción de negocio. Y si tú haces este postre o cualquier postre del canal, puedes enviarme tu foto porque aquí me gusta mucho ponerlas por aquí las voy compartiendo. Todos estos amigos me han enviado sus fotos de que las hacen para vender, para regalar, para su casa, para consentir a alguien en su familia, entonces pues por aquí les voy poniendo sus fotos. Ya sabes que las fotos me las puedes enviar a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia, es más, aquí te las voy a poner. Y también por aquí mismo te voy a poner los nombres de cada una de las personas que mes con mes apoyan muchísimo haciéndose miembros del canal. Muchas gracias, ya saben que los miembros tienen una sección de membresía especial donde les dejo la receta escrita y les voy haciendo otro tipo de publicaciones. Si por ahorita no puedes hacerte miembro, también me ayudas mucho cada vez que das like, que comentas y especialmente cuando compartes mis videos. Y si te gustó esta receta, pues no te pierdas esta otra de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.